Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza una nueva emisión de Rosca y Casta con una puntualidad suiza, te diría. Hoy tenemos un gran programa. Te aviso, te cuento que, bueno, se vienen tormentas para la ciudad de Buenos Aires, así que si estás volviendo a tu casa, te diría que te apures todo lo que puedas antes de que te agarren. Hoy estamos a 100 días del gobierno, 100 días de duración del gobierno de Javier Milei. Vamos a estar analizando, para eso tenemos un montón de protagonistas que en un ratito te los voy a contar. Yo te propongo que ahora nos presentemos en sociedad. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Rosario, tu punto de encuentro todo el año. Descubrí los parques y paseos sobre el río, probá sabores increíbles, navegá por el Paraná y disfrutá de una gran agenda cultural. Conoce todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar. Tigre tiene todo lo que buscas. Semana Santa en Tigre. Tigre, municipio. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés. No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular. Municipio de Morón, corazón del oeste. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor. ¿Viste todo lo que tiene la Chevrolet Tracker? Techo solar panorámico, motor turbo, frenado autónomo de emergencia y tecnología OnStar para que viajes siempre seguro. Ingresá a chevrolet.com.ar y descubrila. Subite a tu próxima Chevrolet Tracker hecha en Argentina. La cadena de valor es importante, pero mucho más importante es el valor de la cadena. 20 años de ProPymes. Techint. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Un recelú es una reidea. En Fervi reacondicionamos equipos para darles una nueva vida. Entrá a fervi.com y llévate tu celu como nuevo al mejor precio, en cuotas sin interés y con un año de garantía. Fervi, chequeado, reacondicionado, garantizado. Lo que compartís puede no ser tan divertido como pensás.
Aprende más sobre el Yarenting en movistar.com.ar/Yarenting. Movistar. Logra cosas más grandes cada día. Renault Kwid E-Tech, 100% eléctrico, 298 kilómetros de autonomía. En Rosca y Casta te informamos y analizamos la actualidad de un país como el nuestro, donde hay de todo, menos dinero en los bolsillos de la gente. Y aquí arranca esta nueva emisión de Rosca y Casta. Ya estamos comunicados con Alejandro Topo Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal y profesor universitario en políticas públicas. Alejandro, buenas tardes. Sergio Rosso te saluda aquí en Ecomedios. Buenas tardes, Sergio. Muchas gracias por la posibilidad de dialogar con vos y con ustedes esta tarde. Gracias. Muchas gracias, es un placer para nosotros. Hay un montón de cosas que quiero hablar con vos, Alejandro. Jubilaciones y ganancias, puntos claves en la negociación de la ley Ómnibus. El oficialismo aplaza la discusión sobre la fórmula jubilatoria. Bueno, ¿qué información tenés vos? ¿Qué nos podés decir? ¿Cómo nos ayudás a pensar y a entender esta cuestión? Lo primero que hay que consignar es que la principal variable de ajuste, del ajuste brutal que está aplicando Milei junto con Toto Caputo, es el rubro de jubilaciones y pensiones. Bien. Como ustedes saben, las jubilaciones y pensiones implican un 42% del presupuesto nacional. Bien. Y en ese rubro, el gobierno ha ejecutado un 38% menos que a esta misma altura del año pasado. Es decir, en el primer bimestre de este año, enero y febrero, se ejecutó un 38% menos de recursos de la Administración Nacional en jubilaciones y pensiones. Dado el volumen o el porcentaje tan significativo que tiene este rubro en el presupuesto nacional, por allí pasa el principal ajuste del gobierno de Milei. El gobierno de Milei no puede seguir sosteniendo esta situación y entonces está obligado a atender a algunas iniciativas que, por ejemplo, han surgido en el Congreso, que apuntan a actualizar la fórmula jubilatoria incorporando el IPC, es decir, la medición de la inflación mensual, cosa que el gobierno no descartaría, pero la gran discusión es a partir de cuándo se aplica el aumento y qué porcentaje adicional se le va a dar a los jubilados y pensionados como compensación a enero, febrero y marzo, en meses en los cuales hubo una tremenda inflación, pero no hubo una compensación acorde a esa tremenda inflación. El gobierno quiere solo aumentar un 10% por el trimestre de enero, febrero, marzo y empezar a partir del 1 de abril con un aumento que aplique el IPC de marzo. Ahora, la gran discusión es si esto se va a dar como una alternativa que se discuta en el Congreso o va a ser directamente por decreto del Poder Ejecutivo. No está claro cómo va a ser, porque a las versiones que surgieron esta mañana temprano acerca de que Milei estaría preparando un decreto para hacerlo por esa vía, durante la tarde surgió la versión de que sería más bien solo la última instancia y que por ahora se discutiría en el Congreso. Pero ahí vamos a ver una gran discusión, que es cuánto está dispuesto el gobierno de Milei de reconocer de aumento de enero a marzo y si se hace por ley o se hace por decreto. Clarísimo. Alejandro, hay otro tema que a mí me preocupa, nuestros oyentes nos atiende, que es Milei condiciona el Pacto de Mayo. Preguntarte primero sobre tu opinión sobre el famoso Pacto de Mayo, y la condición es que le aprueben la nueva ley base, aparentemente una ley más acotada. ¿Qué sabes vos? ¿Qué nos podés decir al respecto? Lo primero que hay que decir es que el Pacto de Mayo es una trampa. Bien. Así, directamente. El Pacto de Mayo es simplemente un intento de construir una nueva fuerza política
que se presente a elecciones en 2025, encabezada por La Libertad Avanza y con el acompañamiento del PRO, o casi todo el PRO, un sector del radicalismo y algunas fuerzas provinciales. El Pacto de Mayo pretende consolidar la nueva fuerza política electoral que encabece Javier Milei y que expresa a la derecha argentina. Por ese motivo es que Milei no desea que en el pacto estén sentados todos los sectores políticos, Claro. ni menos aún todos los gobernadores. Él quiere solo a los que estén de acuerdo con él y hará todo lo posible para que quienes no coincidan con él se vayan abriendo en ese camino. Por eso es un pacto que tiene varios filtros previos, que tienen que aprobarle la ley ómnibus, que no tienen que rechazarle el DNU, que tienen que aprobar la ley de reimposición del impuesto a las ganancias al salario de los trabajadores, que tienen que aceptar cada uno de los 10 puntos que mi ley obliga a que se traten y se firmen como adhesión en ese eventual pacto. Por lo tanto, no hay que tener expectativas en términos de políticas públicas, sino que es solo una movida política y desde el punto de vista es una trampa. Bien, estamos hablando con Alejandro Topo Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal y profesor universitario en políticas públicas. Alejandro, bueno, se estuvo reuniendo el gobierno, el oficialismo con los distintos bloques. Ayer fue el caso del bloque de Pichetto. Esta es mi opinión, daría toda la sensación, al menos me da la sensación a mí, de que el DNU, dormiría el sueño de los justos. ¿Qué opinión tenés vos? ¿Qué crees vos? Y por supuesto no te voy a pedir la posición de Consenso Federal, pero ¿qué sabes al respecto? El DNU 70-2023 va a ser rechazado por la Cámara de Diputados de la Nación antes de mediados de abril. El DNU se va a caer definitivamente. Así empezó hace pocos días en el Senado de la Nación, cuando nadie esperaba que fuese a ser rechazado. Lo mismo va a suceder en la Cámara de Diputados de la Nación. Lo único que el gobierno está logrando es que algunos sectores que todavía tienen una inclinación a no obstaculizar o en todo caso acompañar algunas iniciativas del gobierno, demoren el tratamiento del DNU. Pero en todo caso, como es de público conocimiento, el propio gobierno acepta que lo que está haciendo es simplemente ganar tiempo. ¿Por qué es importante que el DNU deje de tener validez? Porque entonces no habría superpoderes en la Argentina y se podría comenzar a trabajar de manera coordinada, aunque no haya acuerdo en todo, proyecto por proyecto, entre el Congreso y el Poder Ejecutivo Nacional. Esta es una realidad que el gobierno intenta disimular, pero el DNU 70-2023 va a dejar de tener vigencia a más tardar a mediados de abril. Bueno, nos acabas de dejar un título, lo vamos a guardar y lo vamos a usar oportunamente. Alejandro, en el marco del programa de formación del Instituto Consenso Federal, hay una jornada de federalismo. Me interesa mucho que me contaras cuándo va a ser, quiénes van a participar, quiénes se pueden inscribir, si es que esto se puede hacer así de esta manera. Sí, por supuesto. Nosotros desde el Instituto Consenso Federal llevamos adelante una tarea de seguimiento de las políticas del gobierno día a día, pero también de formación y capacitación y debate. De federalismo se habla mucho en la Argentina, pero se piensa poco, se reflexiona muy a las apuradas. Bien. Y no hay diálogo. Nosotros convocamos a un diálogo sobre el federalismo argentino con la participación de Natalia de la Sota, Pedro del Piero, Marcela Colli, Gustavo Pulti y distintos representantes también, Alicia Siciliani, hombres y mujeres con experiencia de trabajo a niveles de gobierno, pero con una visión también de lo que significa el desafío de reconstituir el federalismo argentino. Córdoba, Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, La Pampa, son realidades que se van a analizar allí
es el viernes a las 19 horas por el canal de YouTube del Instituto Consenso Federal. Perfecto, ahí quedó hecha la invitación, lo vamos a repetir en nuestras redes para que todos aquellos interesados puedan participar. Alejandro, te agradezco muchísimo la participación aquí en Rosca y Casta. Al contrario, gracias a ustedes y voy a hacerles llegar el material detallado para que pueda ser más precisa la difusión. Muchas Dale, gracias. Perfecto. Alejandro Topo Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal y profesor universitario en políticas públicas. A las 18:15 yo te quiero recordar, sumate a la revolución eléctrica con Renault Kwid y Tech, 100% eléctrico, 298 kilómetros de autonomía. Conoce más en Renault.com.ar. Nunca quise tanto a nadie como vos, por eso es que empiezo a dudar si seremos hermanos que nos separaron y nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar. Tu sangre es roja, la mía también, creo no me equivoco, algo tendremos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer. Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared, sí. Y por todas esas cosas que tenemos en común, hace tiempo ya marchaste de acá. Te cansaste de mí, yo me cansé de vos, pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad, porque tanto te quise y tanto te quiero, siempre una marca tuya llevará mi corazón. Disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escuché en una canción. Let it be. Si la amas, déjala ser, si la quieres, déjala volar. Nunca fui tu patrón, no quisiera cambiarte y no quiero que pierdas tu personalidad. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer. Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared, sí. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer. Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared. Para dejar hay que beber, para morir primero hay que nacer. Siento ganas nuevamente de tirarme a tus pies y llevarte a mi morada otra vez. Si lo sembras, lo recoges, y si esperas vas a entender. Cuando las cosas salen como no las espero, la vida me hace más guerrero. Y escuchamos aquí en la tarde de Ecomedios Nunca Quise, Intoxicados. Y seguimos aquí en la continuidad de este programa a las 18:19. Ya estamos en comunicación con Martín Bazán, subdirector de CB Consultora de Opinión Pública. Martín, buenas tardes. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Sergio? Un gusto saludarte, gracias por la invitación. Igualmente para mí hablar con vos. Bueno, Martín, se están cumpliendo en realidad 100 días del gobierno de Javier Milei y bueno, quería preguntarte a ver qué datos, qué números, sé que ustedes tienen algunos trabajos sobre la imagen de Milei. Sí, una imagen que en los últimos estudios que venimos haciendo viene a la baja. Es cierto que se esperaba o se creía que teniendo en cuenta las medidas que se han tomado, la imagen podría llegar a caer mucho más. Bueno, es cierto que hoy, si bien está cayendo, no está sufriendo en demasía las medidas que se han tomado, ¿no? Teniendo en cuenta que inició su mandato ya en diciembre Javier Milei con un 59% de imagen positiva, hoy se encuentra en 51, 52 puntos de imagen positiva, es decir, una caída de entre 7 y 8 puntos para el actual presidente desde el inicio de su mandato hasta hoy. La última medición la realizamos en 24 municipios del conurbano bonaerense y nos encontramos con una caída generalizada en 20 de los 24 partidos del conurbano, y solamente en 3 de ellos, que son San Isidro, Pilar, San Isidro y Tigre, son los únicos municipios en donde tiene una imagen positiva superior a la negativa. En el resto, la imagen negativa es superior a la positiva, incluso llegando a medir en Avellaneda 76 puntos de imagen negativa, ¿no? Bien, Martín, ¿tenés medido o qué me podés decir acerca de qué sucede esto, digamos? ¿Tiene que ver con la economía? ¿Tiene que ver con qué? Si es que lo sabés, si es que lo tenés medido. Sí, la principal, o el porqué principal de esta fuga de votos, que si bien no es tanta, no es tanta, pero también son de los votos blandos de Javier Milei. Para entender un poco la composición de la imagen, hay un 30% que es su núcleo duro, que son aquellos que lo votaron en las PASO, en las generales y en el balotaje, pero hay un núcleo blando que solamente lo votó en el balotaje. Y fue ese voto que llegó desde otras fuerzas, generalmente desde Juntos por el Cambio, pero también desde otras fuerzas provinciales, que fue quizás un voto de cambio, un voto para no seguir votando el kirchnerismo representado en ese momento por Sergio Massa o al peronismo, ¿no? En general. Que fueron los votos que llegaron a último momento. Para entender un poco cuáles son los votos que se están yendo, son estos últimos que mencionábamos, son estos votos blandos que llegaron para el balotaje, ¿no? Y el porqué de la fuga de esos votos es porque hoy esos votantes no ven una modificación en la economía en el corto plazo, sino que ven incluso que la economía empeora, ¿no? No solo no ven un futuro próspero, sino ven un retroceso en lo económico, sobre todo en el poder adquisitivo de compra de los habitantes, de los votantes, ¿no? Bien, estamos hablando con Martín Bazán, subdirector de CB Consultora de Opinión Pública. Martín, preguntarte, tu opinión en realidad, ¿cómo impacta que el presidente, en vez de mostrarse más dialoguista o menos prepotente, de alguna manera, estas son mis palabras, echa generalmente más leña al fuego? ¿Cómo crees que impacta eso en la opinión pública? Sí, también se da algo particular. Javier Milei llegó un poco con ese discurso disruptivo, ¿no?, a tener ese 59% de imagen positiva, entonces, o ese 56% de votos. Pero creo que esa es la postura, esa postura disruptiva, tratando de casta a la clase política. Fue el personaje perfecto para la campaña electoral. Pero después, hoy, transformado en mandatario, ese rol no es el que mejor le queda, ¿no? Y termina siendo un rol de, como bien decías, de tirar más leña al fuego, a un país que está al borde de convertirse en una hoguera, ¿no? Totalmente. Entonces, por ahí también ese impacto en la opinión pública no termina siendo tan bueno, entendiendo el contexto, ¿no? No es lo mismo ser un candidato presidencial que ser un presidente en donde la gente espera hechos y espera
modificaciones y con la dinámica que tiene la política en Argentina, espera modificaciones en el corto plazo, ¿no? Yo siento que hoy el gobierno nacional está transitando quizá uno de los momentos más duros que puede llegar a ser de su gestión, que es alejarse de la orilla de donde partieron, ¿no? Y decir, bueno, hacia dónde íbamos, esa era, si nos quedábamos ahí, el futuro iba a ser complejo, y hoy se empieza a alejar de esa orilla, pero no se ve la orilla hacia dónde vamos, ¿no? Y entonces te encontrás en el medio del agua, y ahí es donde empiezan las dudas, ¿no? Clarísimo. Digo, te pregunto con todos los comienzos de gobierno que has vivido, que has analizado, que has estudiado, ¿podemos decir que de alguna manera empieza a quebrarse esa luna de miel que generalmente dura más tiempo que 100 días, que generalmente se le dan 6 meses de gracia, algunos un poco más optimistas te dicen 1 año? ¿Cómo ves vos esa situación? Yo creo que estuvieron los 100 días de esa famosa luna de miel, que empiezan a terminarse, ¿no? Pero creo que la luna de miel ha hecho, en este caso en particular, que la caída en términos de imagen haya sido menor, o sea, se ha amortiguado lo que podía ser la caída de la imagen de Javier Milei. Teniendo en cuenta el tipo de decisiones políticas que se tomaron en el corto plazo, que terminan afectando al día a día, ¿no? Uno se da cuenta cuando se toma el boleto del colectivo, cuando paga una boleta de luz, esas decisiones políticas terminan afectando al bolsillo. Yo creo que la luna de miel ha hecho que la caída de la imagen sea amortiguada, y por eso solamente son 7 puntos lo que se ha demostrado como caída. Analizándolo en comparativa con otros gobiernos y sobre todo con los últimos gobiernos de la democracia, del comienzo de la democracia, este es un caso muy particular, claro, ¿no? Generalmente todos los presidentes, una vez que ganan la elección, en los primeros meses siempre hay un halo de esperanza y de que sea el momento de la Argentina y que pueda sortear las distintas crisis en las que han enfrentado los distintos mandatos, y la imagen positiva sube, incluso por encima de la cantidad de votos que han tenido, ¿no? Bien. Por esa esperanza también. Clarísimo. En este caso, Perdón que te interrumpí, termina la idea. Y en este caso, en los primeros meses se da una caída, y no refleja lo que han sido los últimos gobiernos. El antecedente más cercano es Alberto Fernández, que incluso en medio de la pandemia electoral llegó a medir casi 72 puntos de imagen positiva y se terminó yendo con el 18, ¿no? Pero la crecida en el inicio del mandato había sido importante. Martín, siempre un placer hablar con vos, gracias por tu análisis, siempre nos ayuda a pensar. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Hasta luego. Martín Bazán, subdirector en CB, consultora de opinión pública aquí, en Rosca y Casta. No hay plata, pero sobra rosca y seguro que sobra casta. Todos los martes de 18 a 19 con Sergio Rosso. Seguinos en X, @rosca_casta. Te espera, elegí las clases que quieras. En UNFIS vamos a cuidarte. En UNFIS venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Matías Bonelli y su mirada sobre la economía y la política en nuestro programa.
Y ya estamos en comunicación con él, con Matías Bonelli. Es un placer recibirlo. Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? Igualmente, un placer. Bien, bien, muy contentos de recibirte. Bueno, como siempre venís con temas picantes, los recortes en el Estado, siempre dolorosos, y datos de inflación mayoritaria. Te escuchamos, pero atentamente. Sí, siempre buenas noticias, me decía Matías Junta hace un rato. Es verdad, siempre buenas noticias. Bueno, es lo que hay. Exactamente. Bueno, mira, vamos a arrancar por el tema de los recortes en el Estado, que ya vienen moviéndose hace algunas semanas y que lo estamos viendo en distintas áreas. En este caso tiene que ver con dos dependencias estatales que llaman la atención, porque si uno se pone a ser muy fino, tal vez no le ve una función demasiado lógica o demasiado clara. Se trata del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, por un lado, y por el otro del Consejo Nacional de Agricultura Familiar. Tenía casi 1.000 empleados entre las dos, o sea, una estructura muy importante. Grande, los despidos, ¿cómo? Muy grande, digo, bastante amplia. 1.000 personas es una empresa, una empresa grande, te diría. No es una empresa, no es una pyme siquiera, es una empresa grande. Digo, para dos dependencias que no tienen gran relevancia es muchísimo. 900 y todavía van a quedar 64 puestos de trabajo, porque estas áreas van a quedar como una dirección y con una sola oficina. Y en este camino que dice el gobierno que va a recorrer de déficit cero, de que la política va a pagar los ajustes, que más allá de que en este caso obviamente también lo van a pagar los trabajadores que queden en la calle, lamentablemente en este caso, el recorte que está previendo el gobierno de unos 9.000 millones de pesos. Es decir, es un número interesante. Lo que no se puede dejar de ver en estos casos, por supuesto, es la gente que queda sin trabajo, pero bueno, insisto, son dependencias estatales que yo no sé hasta qué punto tenían demasiado sentido. Y además en esto tenemos que tener en cuenta que, por lo que dicen, por eso el gobierno llama a este tipo de dependencias cajas políticas, porque le estaba manejado en gran parte por el movimiento Evita, o por lo menos esa es la denuncia que hace el gobierno, que bueno, también es otro de los sectores a donde apunta el gobierno. Por el otro lado, tenemos inflación mayorista, no es la inflación de la que hablamos siempre, no es la inflación a la que apuntamos siempre, pero sí sirve como una previa de lo que va a venir dentro de algunos días, muestra un poco lo que viene pasando. Inflación mayorista es justamente con el precio de los mayoristas, y acá lo que se ve como muy interesante es la baja que se está logrando. Estamos hablando de una inflación, insisto, mayorista del 10,3%. Es muy bajo en relación, como siempre digo, a los números que venimos viendo, ¿no? Lo que se puede llegar a reflejar después en la inflación minorista, que es la inflación que nos fijamos todos después, es algo similar. No se espera que sea del 10%, pero sí que promete por lo menos estar por debajo de lo que fue el último índice de inflación. Y me parece que acá lo que vale la pena destacar es el número que se está viendo en alimentos, que es una de las batallas que está dando el gobierno, que había sido alimentos mayoristas, siempre hablo, había sido en diciembre algo así como el 37%, después en enero había sido más o menos el 15%, y ahora se ubica en el 13%, es decir, que se está viendo una baja ahí en alimentos, que como siempre es uno de los rubros que más empuja la inflación, ¿no? Bien, y como vos bien decís, Matías, que el gobierno había tomado nota de esto, de hecho amenazó, de hecho abre las exportaciones y bueno, también los presiona un poco con eso, ¿verdad? Sí, totalmente, sí, ahí hubo, por ahora lo que se abrió es medicamentos, la importación de medicamentos, que es el otro área a la que se había apuntado. Alimentos seguramente será en estos días, y también está la postura que habíamos hablado también el otro día, que era de Caputo, de decir, basta con las promociones de la segunda unidad al 70% o al 50%, sino pónganme el precio real de esto, y obviamente más bajo, porque si la segunda unidad puede salir más barato, la primera también. Bueno, ese era el razonamiento especial
Y con esas maniobras lo que pretende el gobierno es seguir mostrando una baja en la inflación, porque además saben que eso, entre otras muchísimas cosas, ¿no? Va la imagen del gobierno también, porque el esfuerzo que está haciendo la gente hoy es importante, el ajuste que hay en la sociedad es importante, es doloroso y es costoso, pero lo que necesita mostrar el gobierno también es miren lo que pasa si hacemos ese esfuerzo, ya podemos lograr buenos resultados. Bueno, hay que esperar a que lleguen los buenos resultados. La inflación, la baja de la inflación, sin dudas es uno de esos resultados que quiere mostrar como positivos. Matías, impecable como siempre. No sé si te quedó algo en el tintero, sino un 10 felicitado. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Dale, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Y ya son 18:35 y estamos en comunicación con Martín Ocampo, presidente de la UCR porteña y procurador. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Sergio Rosso te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo va? Muy bien, todo bien. Bien, muy bien. Martín, bueno, ¿con qué desafíos asumís este nuevo desafío al frente de la UCR porteña con todo lo que está sucediendo a nivel ciudad y a nivel nacional? Y bueno, el desafío es el desafío de cualquier partido político que, como el radicalismo, ya pasaron los 100 años, ¿no? Cualquier partido como nosotros tiene dirigentes que durante mucho tiempo se pudieron adaptar a las circunstancias nuevas de la política, ¿no? Por eso un partido como el nuestro duró más de 100 años. Así que mi desafío es poder hacer que el partido se adapte a este nuevo tiempo, que es un tiempo complicado, un presidente sin estructura política, que viene casi como una sorpresa electoral a hacerse cargo de la presidencia y con unas formas poco tradicionales para la acción política, ¿no? Que en algunos casos se contraponen con los principios del radicalismo, sobre todo lo que tiene que ver con la cultura de la violencia, ¿no? Como forma de acción política. No tanto ahí en las propuestas políticas, porque en alguna de esas propuestas que hace el presidente por ahí podemos tener acuerdos, pero sí en las formas, ¿no? Las formas son formas que le hacen muy mal a la democracia y ahí el radicalismo tiene posición tomada ya desde años. Nosotros, decía, nos oponemos a la violencia política desde los 70, cuando la política reivindicaba la violencia como forma de acción política. Martín, ¿y cómo está hoy la situación en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en la legislatura porteña, con un nuevo gobierno también, con otras composiciones? Digamos, ¿cómo se mueve allí la UCR? Y ahí estamos reconfigurando el espacio político que nos llevó a la elección, ¿no? Todavía está arrancando, no empezaron ni siquiera la primera sesión de este año, así que adaptándonos a esta nueva circunstancia, por primera vez todo el espacio que conformamos la Alianza de Juntos no tiene mayoría legislativa, así que son todos juntos con la coalición cívica, Confianza Pública y el PRO y nosotros llegamos a 30 legisladores, así que va a haber una época en la legislatura de mucho diálogo, si quieren sacar leyes, y de mucho acuerdo político. Viste que esto no está de moda, pero va a ser necesario para que poder llevar adelante las políticas que el jefe de gobierno quiere llevar adelante y necesiten de leyes, va a necesitar de acuerdos políticos. Martín, clarísimo lo que me estás diciendo. Suelo cubrir legislatura y como vos usás una palabra que a mí me gusta, va a tener que haber mucho diálogo, mucho consenso. Hay un tema muy importante por estas horas, digo, hace un largo rato ya, que es el tema de la coparticipación. Te lo pregunto como político, pero también te lo pregunto como procurador. La ciudad tiene un reclamo allí con Nación por ese tema, litigio. Digo, ¿qué crees que va a suceder y en qué vas a ayudar vos, digo, como para que eso se resuelva de la mejor manera para la autonomía de la ciudad? Bueno, nosotros vamos a seguir con este reclamo, tratando de que el gobierno, en este caso ahora el gobierno de Javier Milei, cumple con la sentencia judicial. Entendemos que el gobierno se hace cargo hace muy poco tiempo y tal vez está necesitando de tiempo para poder abocarse a cada uno de los temas, pero la sentencia cautelar que dictó la Corte está vigente y requiere del Estado Nacional el cumplimiento. Así que vamos a instar desde el punto de vista jurídico todo lo que sea necesario para poder hacer posible que ese reclamo que tiene la ciudad, que es un reclamo genuino y que tiene que ver con que le sacaron plata que le correspondía a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, se ejecute, ¿no?
y después, en definitiva, seguir con la causa para que tengamos una sentencia definitiva de la Corte y eso dé por terminado cualquier tipo de discusión. Incluso las discusiones vinculadas a la autonomía de la ciudad, ¿no? Que también tienen que ver con esto de la coparticipación, pero también tienen que ver con otras funciones que tiene el Estado de la ciudad, que se necesita completarse tal cual dice la Constitución Nacional y que lo asimilan a una provincia como el resto de las provincias de la Argentina. Bien, estamos hablando con Martín Ocampo, presidente de la UCR porteña y también procurador de la ciudad. Hablabas de otros temas, digamos, de autonomía. Nombranos alguno, por ejemplo, que la ciudad necesita, digamos, que haya un fallo a favor. Mira, yo te digo, desde el punto de vista de lo judicial, tener las mismas competencias que tiene el resto de las provincias. Por ejemplo, para que se entienda esto, un divorcio en el Chaco lo resuelven los jueces del Chaco. Bien. Un divorcio en la ciudad de Buenos Aires lo resuelven los jueces de toda la Argentina, los jueces nacionales. Entonces, ahí hay asimetrías. Un divorcio, una cuestión de una adopción, las cosas de familia, los conflictos civiles o los conflictos comerciales y laborales que se tienen que resolver de la misma manera que se resuelven en las provincias, igual que algunos delitos penales. Yo creo que eso es un punto importante. Otro de los puntos importantes son algunas instituciones que las provincias tienen y que la ciudad no tiene. La IGJ, por ejemplo, la Inspección de Personas Jurídicas, la IGJ. O el registro de bienes inmuebles, que en el resto de las provincias lo administran las provincias. Nosotros creemos que eso más el puerto podríamos hacerlo mucho mejor que la nación porque estamos mucho más enfocados, ¿no? En esos temas, así que en ese sentido me parece que le va a ayudar muchísimo a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Bien, estamos hablando con Martín Ocampo, titular de la Unión Cívica Radical de la ciudad de Buenos Aires y procurador porteño. Te hago la última, agradeciéndote tu tiempo. También tenés mucha experiencia en esto. ¿Qué opinas del protocolo de Patricia Bullrich? Técnicamente te lo pregunto, no te lo pregunto desde la política, desde la polémica, desde ningún lado. Técnicamente, ¿lo ves bien? Mira, técnicamente un protocolo es una herramienta de gestión directa, digamos, es, si se quiere, de las normas las más operativas que se pueden dictar. Yo creo que lo que hay que evaluar en el protocolo es ver cómo funciona. No hay que atarse a eso como si fuera una Biblia, ¿viste? Una cosa, un mandato divino, sino un poco de sentido común. De algo recontraoperativo. Si no funciona hay que cambiarlo. Y ahora lo que hay que ver es cómo se lleva adelante. Obviamente las fuerzas nacionales tienen otra dinámica en la ciudad de Buenos Aires, no intervienen habitualmente, lo hacen en forma excepcional, es decir, solamente cuando está en juego las funciones del Estado federales, y esas son muy pocas veces. La mayoría de las veces intervienen las fuerzas locales, es decir, la policía de la ciudad, y ahí para ese caso ese protocolo no es aplicable, ¿no? Es aplicable solamente para las fuerzas federales. Yo aspiro que funcione. Es verdad que también en el fondo lo que estamos discutiendo es el tema de las continuas movilizaciones y cortes de calle que afectan la vida cotidiana de todos, ¿no? En ese punto me parece que lo que más que el protocolo hay que discutir es cómo resolvemos este tema de los cortes sistemáticos también, ¿no? Bien. Y eso va desde el lado de la política también, porque es la política la que ha optado por esos cortes, ¿no? Me parece que ahí el diálogo, la reflexión, el entender también las organizaciones que hacen esto habitualmente, que esta manera de molestar al resto de los vecinos no les ayuda. De hecho, la izquierda saca muy pocos votos en la elección nacional. Es una metodología poco popular, si se quiere. Así que, bueno, aspiro también que la política lo resuelva más que las fuerzas de seguridad. Bien, Martín, te agradezco muchísimo la comunicación. Siempre es un placer hablar con vos. Gracias por el llamado. Al contrario, Martín Ocampo, titular de la Unión Cívica Radical de la ciudad de Buenos Aires y procurador porteño aquí en Rosca y Casta. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Rosario, tu punto de encuentro todo el año. Descubrí los parques y paseos sobre el río, probá sabores increíbles, navegá por el Paraná y disfrutá de una gran agenda cultural. Conoce todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar. Tigre tiene todo lo que buscas. Semana Santa en Tigre. Tigre, municipio. Morón es más prevención.
Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés. No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular. Municipio de Morón, corazón del oeste. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. Ingresa en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor. ¿Viste todo lo que tiene la Chevrolet Tracker? Techo solar panorámico, motor turbo, frenado autónomo de emergencia y tecnología OnStar para que viajes siempre seguro. Ingresá a chevrolet.com.ar y descubrila. Subite a tu próxima Chevrolet Tracker hecha en Argentina. La cadena de valor es importante, pero mucho más importante es el valor de la cadena. 20 años de ProPymes. Techint. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Hace calor y en Edesur seguimos trabajando para vos. Desenchufá, relajá y conectá con el verano cuidando siempre tu energía. Entrá a edesur.com.ar o seguinos en @edesur.oficial en Instagram para conocer cómo recalcular tu consumo y ahorrar en tu factura. Edesur. Un reselú es una reidea. En Fervi reacondicionamos equipos para darles una nueva vida. Entrá a fervi.com y llévate tu celu como nuevo al mejor precio, en cuotas sin interés y con 1 año de garantía. Fervi, chequeado, reacondicionado, garantizado. ¡Hey, familia! Tenemos que charlar. Lo que suben a las redes hay que aprender a filtrar. Quien te mala puede suplantar mi identidad. Ya están un poco grandes para andar buscando like. Hay que ponerle fin, piensen bien que compartir genera mucho bullying. Ojo con el sharing. Lo que compartís puede no ser tan divertido como pensás. Aprende más sobre el sharenting en movistar.com.ar/sharenting. Movistar. Logra cosas más grandes cada día. Renault Kwid E-Tech, 100% eléctrico, 298 kilómetros de autonomía. En estos tiempos de oquedad, de oscuridad iluminada. Escuchamos aquí en la tarde de Comedio Vas a bailar, Ciro y los persas. A perpetuidad de imbecilidad tan programada. Aunque no encuentres la voz, aunque te paguen con platos de arroz, aunque te asustes y puedas caer, la dignidad no se pierde, ¿sabes?
ya estamos en comunicación con el economista Luis Seco. Luis, ¿cómo le va? Sergio Rosso lo saluda aquí en Ecomedios. ¿Qué tal, Sergio? Gracias por llamarme. No, al contrario, siempre es un placer para mí hablar con usted. Luis, el tiempo en radio es tirano, entonces por eso me apuro, nada más que por esa razón. ¿Qué es lo que ve de la economía hoy? ¿Qué está haciendo bien el gobierno según su mirada? ¿Qué cosas le generan dudas? ¿Y cómo cree que sigue esta historia? Muchas preguntas en una, pero quiero aprovechar su expertise. Nada, primero, digamos, tratando de hacer un balance objetivo, lo primero que tengo para decir es que tenemos por primera vez en mucho tiempo un gobierno que quiere resolver problemas, ¿no? Bien. Y tal vez la duda esté en su capacidad para pasar del discurso a la práctica esa resolución de los problemas. Mi sensación es que tal vez el presidente y su ministro de Economía hayan empezado a ponderar de otra manera la gobernabilidad y la necesidad de hacer política, lo cual es bueno porque puede aumentar las chances de que se pueda llevar a la práctica el cambio de régimen, pero también puede convertirse en un interrogante o generar alguna duda respecto de si seguirán tomando medidas antipáticas, digamos, que son muchas de las que todavía están pendientes, ¿no? Porque vos fíjate que ya esta semana tuvimos algún adelanto con el tema de la postergación del aumento tarifario del gas y del transporte en el AMBA, del gas a nivel nacional y del transporte en el AMBA, y alguna idea de que tal vez se demoren también algunos sinceramientos de precios que todavía quedan a hacer en materia de energía eléctrica. Así que, digamos, eso a mí, digamos, te digo, una de cal y una de arena, nunca supe bien cuál es cuál, pero no importa. Claro. Pero básicamente me parece que tenemos por delante una gran dosis de incertidumbre, que después de todo también tampoco hay que ser honestos, ¿no? Porque cuando se especulaba con un eventual triunfo de Javier Milei, acordate que toda la discusión giraba en torno a ¿podrá hacer lo que dice que quiere hacer? ¿No? Entonces, bueno, totalmente. Estamos ahí, no nos debería llamar a sorpresa, pero bueno, ya van 100 días de gobierno y acordate que era un presidente que decía que iba a ser todo muy rápido porque sabía que si se alarga demasiado esta etapa en la cual los costos son perceptibles, pero los beneficios siguen siendo potenciales, se corre un riesgo de que la opinión pública progresivamente deje de apoyarlo, ¿no? Bien, estamos hablando con el economista Luis Seco. Luis, usted planteaba alguna duda sobre la postergación de esos aumentos. ¿Por qué cree que se dan estas postergaciones? Mira, inicialmente algunos pensamos que había algún error, digamos, si querés, en términos no error, pero viste, aprendizaje, llamémoslo, ¿no? Siempre se tarda en aprender cómo llevar adelante las cosas. Podía haber algo de eso en las demoras. Ahora me parece que hay algo más, porque ya te digo, yo creo que el gobierno empieza a dar alguna señal de preocuparse por mantener a la opinión pública de su lado, y bueno, el golpe que todavía no se vio, ¿no? Porque recién ahora empiezan a llegar algunas de las facturas de luz, va a ser bastante duro el incremento, sobre todo a nivel del comercio minorista y las pymes, y en algunos niveles de consumidores que no estaban acostumbrados a pagar la tarifa plena, que ahora van a empezar a pagar también parte de esa tarifa. Entonces digo, entonces por ahí esta idea de que marzo iba a ser duro, bueno, mejor dejar para más adelante. Ahora eso tiene un costado negativo, ¿no? Que es lo que es bueno para la tasa de inflación de hoy puede ser malo para la tasa de inflación de mañana, ¿no? Clarísimo. Y es el tema que a mí me hace un poco de ruido, ¿no? Luis, ¿ve alguna dificultad de implementación en el plan económico o no pasa por ahí? No, como te decía antes, todos los gobiernos les lleva un tiempo aprender. Bien. Y este es un gobierno por ahí con menos equipos técnicos acostumbrados a la gestión pública, con lo cual es lógico que le lleve un poco más de tiempo a aprender a gobernar. Y después en la implementación creo que cabe mucho. Mira, esto era un cambio. El gobierno tenía la voluntad y un diagnóstico correcto. ¿Qué era el diagnóstico correcto? Que la Argentina necesitaba una hoja de ruta donde había un programa de estabilización, una pata que era la estabilización y la otra pata que era la reforma estructural. Hoy la reforma estructural está con un gran signo de pregunta. No sabemos bien cuándo arranca, si habrá o no alguna posibilidad de aprobar las leyes, de que no se caiga el DNU,
si el Pacto de Mayo sí o no. Milei, que en las últimas apariciones públicas dijo, bueno, por ahí podemos esperar el año que viene. Pero toda esa duda le pone un signo de duda a un programa de estabilización, a un cambio de régimen que necesita de las dos cosas, de políticas macro, o sea, del ajuste fiscal, monetario y cambiario, y de precio relativo, perdón, y de la reforma estructural. Entonces, es como que por ahora es un programa rengo, ¿no? Bien, le voy a hacer la última agradeciéndole mucho su tiempo como siempre. ¿Cómo analiza la economía en términos cambiarios? Nada, yo creo que el apretón monetario ha hecho que obviamente la brecha se achique, que el Banco Central pueda comprar divisas. Me parece que, digamos, la mayoría de los argentinos ya empieza a percibir de que tal vez este precio del dólar, todos los bienes en pesos están demasiado caros y que hace falta un ajuste cambiario en algún momento. El presidente y su ministro se empeñan en convencernos que no, de que no va a hacer falta esa corrección cambiaria, pero yo siempre recuerdo lo mismo que había dicho Caputo, ni bien asumió en 3 o 4 entrevistas, las primeras entrevistas públicas, dijo, bueno, en marzo, abril vamos a ver dónde estamos y ahí haremos alguna nueva corrección y lanzaremos el programa. Eso se cambió después para mayo, junio, y ahora se está estirando para el último trimestre del año. Entonces digo, me parece que hay ahí pendiente una nueva corrección de algunos precios, creo que es clave el tipo de cambio, y me parece que el mercado en algún momento va a empezar a descontar esa situación, ¿no? Según su mirada, ¿está un poquito retrasado? ¿Debería tener ahí algún acomodamiento? Yo creo que debería haber un sinceramiento, después que el mercado lo ponga donde quiera, pero es difícil que la economía arranque con el cepo y con estas dudas sobre el tipo de cambio. O sea, es un precio clave de la economía. Yo siempre cuento, si vos en un Excel analizás un proyecto de inversión y te dicen, bueno, ¿cuál va a ser el precio de tu producto? Y la verdad que no lo sé. ¿Cuál va a ser el costo laboral? Y la verdad que no sé. ¿Qué impuestos vas a pagar? Y la verdad que no lo sé. ¿Cuánto va a ser el tipo de cambio al cual me vas a poder girar la divisa? Ahí también tampoco lo sé. Entonces, viste, decís, bueno, para un poquito, frenemos. Entonces, estamos en esa etapa, viste, donde todavía hay muchas incertidumbres. Si bien es cierto que el Excel soporta cualquier cosa, a la hora de concretar inversiones tenés que tener de dónde anclar las expectativas. Y me parece que las expectativas todavía están como pensando de que este ajuste, este programa, tiene muchas cuestiones que son coyunturales o transitorias, ¿no? Clarísimo, Luis, como siempre, le agradezco muchísimo la comunicación. Hasta pronto. Luis Seco, economista, aquí en Rosca y Casta, nos estamos yendo, queda un minuto. Yo le quiero agradecer en la producción ejecutiva a Javier Pensic. Quiero también agradecerle a Matías Hurtak en la producción periodística, Gerardo Subirana en la operación y en la edición, Javier Martínez. Quédate en la radio, quédate en la programación. Ya llega Charlas de Negocios con Agustina De Vicenzi, una gran profesional, una gran amiga. Nosotros nos volvemos a encontrar el martes próximo aquí en Ecomedios a las 18. Chau.